uno se remonta a mediados de los años 70, uno encuentra ya este tipo de intervenciones nefastas de los medios de comunicación creando las condiciones para el golpe militar. Cuando uno lee todos los diarios antes del golpe militar, están ocupados en preparar a la población para que no reaccione frente al golpe militar. Cuando se preparan las privatizaciones y la transformación de la Argentina, todos los medios están suministrándole a la población argentina una versión neoliberal sobre nuestra historia económica y sobre cuáles son nuestros problemas, y preparando a la población para que acepte, apoye, apruebe las privatizaciones, la desregulación, la extranjerización de la economía argentina. Y la verdad que durante todos los 90, cuando uno lee la prensa, es una prensa dedicada a degradar a los argentinos. Para no hablar de lo que es el diario La Nación, que es directamente la esencia del cipallismo, de la autodenigración nacional, de a ver qué dice la embajada norteamericana sobre nosotros. Ese es el diario más serio de la Argentina, teóricamente. Es una catástrofe lo que tenemos en Argentina como medio de comunicación. Porque uno dice, Clarín es una máquina de hacer negocios, no le importa nada, está donde tenga que estar para seguir con los negocios. La Nación no. La Nación es una tribuna de doctrina en el peor sentido de la palabra. Teóricamente es el diario más importante de la Argentina, lo que leen los sectores medios y altos, y es una lección cotidiana de cipallaje. Entonces tenemos un problema serio, muy serio, con los medios de comunicación, y la verdad que hay que hacer algo para romper y para llegar a millones de argentinos que la verdad que no tienen otra cosa. Algunos que visitamos o estuvimos de vacaciones en distintos lugares del país, encontramos que los dos medios siniestros que llegan son La Nación y Clarín. Es decir, que hasta la gente no tiene acceso, pero no se entera de discursos presidenciales, no se entera de medidas que toma el gobierno nacional, ni siquiera para discutirlos, no se entera. Es decir, tenemos un problema muy serio con esa cuestión, que me parece muy importante. Con relación a la pregunta sobre la 125, yo diría esto. La sensación que tuve sobre el kirchnerismo en los primeros años, sobre todo la gestión de Néstor Kirchner, fue bastante de improvisación en muchos planos, al punto tal que el gran combate social que tuvo el kirchnerismo, que fue la 125, la confrontación más grande de la década que terminó, una confrontación importantísima desde el punto de vista de la historia nacional, y que termina en una situación, un empate con mucha suerte. Me parece que ese es el momento donde el kirchnerismo empieza a pensar en forma más profunda. Hasta ese momento me parece que venía sentado en una serie de éxitos que se habían dado y que eran importantes, pero tenía una sensación que con el 70% de popularidad, o lo que daban las encuestas cuando Néstor Kirchner termina su gobierno, que es un 70% de popularidad, alcanzaba. Y a los 4 meses de estar gobernando Cristina, te aparece un escenario donde se realinea la sociedad argentina y donde aparentemente hay una mayoría fuerte por voltear al gobierno. Entonces me parece que en ese momento, y eso me parece que diferencia al kirchnerismo del alfonsinismo en su momento, que fue atacado, el alfonsinismo termina su gestión en 1989 rendido. En vez de agarrar el micrófono, Alfonsín, y decir, señores, nos están volteando, nos está volteando el poder económico, nos están llevando a una crisis terminal, dice en su discurso final, no supimos, no pudimos o no quisimos, y me voy sin decir nada sobre los responsables económicos de lo que está pasando en la Argentina. Y elige irse sin decir nada. Bueno, la diferencia que enaltece al kirchnerismo es que en un momento borde, donde los estaban empujando a irse, deciden luchar. Y ahí me parece que se agudizó mucho la imaginación, la capacidad de pensar cosas, la comprensión del aislamiento parcial del kirchnerismo
en relación al partido formal al que pertenecían, que era el justicialismo, que no hizo nada por defender a su gobierno. Los sindicatos tardaron semanas en expedirse y más semanas en movilizar algo, y movilizaron poco. Y lo sostuvimos mucha gente que no formamos parte de esa alineación. Entonces me parece que ahí, yo creo que arriba en la cúpula kirchnerista se empezó a pensar un poquito más complejamente sobre las cosas que se estaban jugando, y en la necesidad de profundizar ciertas cosas, porque si no los llevaban puestos. Y desgraciadamente la ley de medios está trabada, la lanzaron, se votó, etcétera, etcétera, pero digamos, si tuviéramos ley de medios funcionando, habría ciertas posibilidades de difundir más las cosas, de que llegara más gente, de que el debate público fuera más rico. Todavía la verdad que muchas cosas están trabadas por un poder muy importante, conservador, y que está desde el proceso de reorganización nacional. Digo, en España nos sorprendimos como el Poder Judicial español fue capaz de echar al juez Garzón. No sé cómo echan a un juez tan prestigioso. Y porque son todos franquistas. La democracia española no fue capaz de echar a los jueces franquistas del Poder Judicial. En Argentina no tenemos algo muy distinto. O sea, sepamos todas las trabas que hay para tener una democracia auténtica en la Argentina. Yo quería o corregirme o expresarme mejor respecto a lo que apuntaba la compañera, que es que la idea de la fortaleza, y yo me centré por el pedido que se hizo, digamos, en términos de las características del modelo económico. Entonces yo me centré más en la cuestión más económica que en la cuestión más política. La idea es que las fortalezas del modelo económico, que tiene estas tres patas que yo mencioné, no es que impide que los sectores dominantes produzcan el caos, sino que los dificulta, digamos, en términos de lo que antes eran los mecanismos tradicionales de la generación de caos que decía Ricardo, ¿sí? Dificulta, no es que impide, no es que no es posible la generación del caos, y de hecho me parece que, digamos, por eso nombré la crisis del campo como una posibilidad de generación de caos, y que generó caos, pero ese caos se diluyó y no llevó a un cambio radical de las políticas. Eso es lo que marco, digamos. Ahora, eso nos lleva a hacer un planteo totalmente economicista, diciendo, bueno, ya está, con el modelo económico fortalecido, ya está, listo, y ya se solucionó todo, ahora Cristina 2011 gana porque la economía anda bien. No es así. La política también juega, mirate acá, ¿sí? La política juega. ¿Por qué juega la política? Porque por más que vos tengas condiciones donde aumenta el salario real, o donde aumenta el empleo, etcétera, puede suceder que o los medios de comunicación juegan de una forma, o ciertos sectores políticos pueden producir caos, que no es caos económico, sino que es otro caos, que puede tener que ver con, y eso es una de las cuestiones que discutiendo con algunos compañeros surgieron el día que se murió Néstor, que es la aparición de muertes misteriosas a lo largo de este proceso. Muertes misteriosas. Los medios de comunicación amplificando esas muertes, ¿sí? Muertes vinculadas con los sindicatos, muertes vinculadas con la toma de tierra, muertes. Entonces una generación de un desconcierto social respecto a qué es este gobierno, ¿no? Y justamente marcando eso que interesante que decía Ricardo, es cómo la sociedad y los medios de comunicación procesan esa información, cómo uno procesa las distintas muertes que se fueron sucediendo. Digamos, si los medios económicos pueden construir un relato, los medios de comunicación pueden construir un relato que cierre y que haga que todo el mundo crea que el gobierno no puede sostenerse, puede caer el gobierno y puede generarse un caos, desestabilización, y cae, digamos. Y eso justamente lo que muestra, me parece, es que los medios económicos no, digamos, tanto la fuga de capitales como la crisis del campo, en términos de los aumentos de precios, el desabastecimiento, no llegaron a tener las consecuencias que tuvieron antes. Digamos, ese es el punto, ¿no? Dificultar, no impedir. Y esto que lleva, obviamente, justamente lleva a, también digo, coincido, a partir de la crisis del campo hay un cambio, y de hecho hay un cambio en la posición política nuestra, a donde nosotros empezamos a ver que ante el apriete, el kirchnerismo sale por izquierda, ¿no? Es una lectura, ¿no?
ante la situación en la que estaba con la crisis del campo, el gobierno empieza a sacar políticas que antes no estaban en la agenda, digamos, o estaban paradas. Sí, estaba en la agenda la ley de medios, pero todo el mundo creía la ley de medios, bueno, está ahí. De repente la impulsaron la UACH, empezaron a impulsar la estabilización de la FJP, etcétera. Digamos, hay muchas medidas que de repente se impulsaron en esos años. Digamos, si nosotros ante el escenario político actual, nosotros decimos, bueno, pará, hay muchas cosas que este gobierno avanzó mucho, es cierto, bueno, no es todo, pero acompañamos un cierto proceso de transformación. Tomando lo que planteamos al principio, que es esta idea de construir un partido que no simplemente hable a través de los medios de comunicación, sino que hable y se construya en estos espacios. Es un poco lo que vienen planteando ustedes, ¿no? La necesidad de reinstalar la política, reinstalar el debate político, reinstalar la necesidad de la militancia, ¿no? de la discusión política y de la participación política. Un poco eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con todas estas actividades. Hicimos la actividad el 9 de enero, vinieron una cantidad de personas que nosotros no conocíamos, que nosotros contactamos entregándole un volante en la calle y que decidieron acercarse. Hoy también, ahora somos unos 50, en algún momento fuimos casi 100 compañeros o personas o vecinos del barrio de Palermo que no conocíamos y que se acercaron. Es cierto que todavía son círculos reducidos, pero la idea es que cada vez seamos un poquito más y cada vez esos más que se suman traigan a otros más, y de esa manera sí podemos construir un partido fuerte, que discuta, que debata y que pueda sostener con el cuerpo aquello en lo que cree, que es un poco lo que trataban de plantear ustedes. La política está atrás de todos estos procesos y la política se hace con el cuerpo y con la cabeza y con la militancia. Así que quedamos en contactarlos para una nueva actividad que será en 2 semanas o en 4 semanas. Vamos a hacer alguna charla de debate, queremos discutir la situación económica de la ciudad, queremos discutir la cuestión de los derechos humanos y la memoria en el marco del 24 de marzo, queremos discutir la cuestión de la seguridad, que es un tema bastante escabroso y bastante complejo, particularmente con el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Así que nos han dejado varios correos, los vamos a contactar y los vamos a volantear por ahí. Muchísimas gracias por haber venido.